Tenemos con nosotros a Joaquín Mouriz, es el nuevo y recién nombrado director de marca, de comunicación y publicidad de Cetelem. Bienvenido a esta casa, Joaquín. Muchísimas gracias. En la que te hemos tenido antes en otros cargos, tanto en ANEI, en la Escuela Europea de Negocios, pero bueno, ha sido un paso reciente, el tuyo, el que acaba de ser publicado. ¿Cómo se llega o cuáles han sido tus impresiones al llegar a Cetelem como director de comunicación, marca y publicidad? Hombre, es un cambio profesional, es decir, yo en el mundo de la comunicación todo el mundo te pone un tópico, un cliché, ¿no? Yo soy un hombre de tecnología, durante 8 años director de comunicación de la patronal de Internet y sí que entiendo que para mucha gente sea un shock, ¿no? ¿Qué hace un tecnólogo en una entidad financiera, en un banco, ¿no? Bien, muchos bancos eran miembros de la patronal de Internet, es decir, Internet es un canal para comercializar productos, servicios, contenidos y un banco no es ajeno. De hecho, los bancos fueron los primeros en tener fe en el canal de Internet y crear lo que todo el mundo ahora utiliza, que es la banca electrónica. Por lo tanto, un banco no tiene por qué ser ajeno a Internet. Y más cuando hablamos de marketing, comunicación, hablamos de social media, son vehículos igualmente válidos para un banco, para una operadora de telecomunicaciones o para una consultora. Lo único que diferencias es que vendes. Puedes vender pues, productos, servicios o contenidos, como te decía. Por lo tanto, no es tan atípico que un tecnólogo o un especializado en comunicación en Internet dé el paso a un banco, ¿no? Personalmente, pues hombre, es un cambio de un mundo muy cambiante y sobre todo ahora con toda la convergencia del mobile, Internet, el 2.0, el social media, que es muy rápido todo. La banca, pues evidentemente es mucho más sólida, más tradicional, y es un cambio, pero supongo que me hubiera pasado lo mismo si me hubiera ido de cualquier otro sector empresarial, ¿no? Cada sector tiene sus particularidades. A nivel personal estoy contento porque es un reto profesional muy grande y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Has hablado antes de la etiqueta de hombre tecnológico que llevas colgando aquí todavía. Bueno, en el caso de Cetelem, todavía su presencia de comunicación en España es nueva hasta ahora. Inauguras el puesto, ¿sí? Por lo cual se te abren muchísimos retos, muchísimos proyectos. No sé si podrías decirnos algunos de esos retos y proyectos, también los que están ligados a esa etiqueta, ¿no? a esa comunicación digital de la que eres experto. Hombre, llevo un mes, estamos aterrizando todavía, comprendiendo bien las cosas, ¿no? Pero hay un proyecto muy ambicioso para los próximos años, ¿no? Que es una reconversión interna y externa de la compañía. Adaptación de nuevas tecnologías, orientación muchísimo más hacia el cliente, nuevos canales como puede ser Internet, y hay que crear todo un departamento. Es decir, había una extensa y larga y muy eficaz, muy bien hecha estructura de comunicación interna que se tiene que mantener, se tiene que evolucionar. Recientemente acabamos de incorporar una herramienta de microblogging interno a la comunicación interna. Por lo tanto, la comunicación 2.0 interna ha llegado también a Cetelem. La vamos a inaugurar ya la tenemos con la cinta para cortar, ¿no? Eso por un lado. Y luego sí que hay que crear áreas nuevas en el departamento, comunicación externa con medios de comunicación tradicionales, papel, tal. Y, sobre todo, Internet y presencia en redes sociales, iniciar la famosa conversación, el engagement y demás, ¿no? ¿Es un reto? Sí, porque es empezar muchas facetas de la comunicación de cero, y eso para cualquier profesional es un reto, y de hecho mi evolución, mi salto profesional es porque se me ha presentado delante una oportunidad muy buena y que yo creo que nadie podía haber renunciado a ella, y menos en una entidad como Cetelem, que pertenece a BNP Paribas. Hablamos uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Entonces es un reto profesional muy interesante. Ya no lo tengo que hacer. O sea que ese punto prieto de construirlo todo es apasionante. Como decíamos antes, me levanto por las mañanas con ilusión, que para mí es importante. Has señalado que Cetelem es una entidad perteneciente a BNP Paribas, una entidad financiera francesa. Oui. También es cierto que estamos en una coyuntura económica donde cualquier entidad financiera, aseguradora o dentro de ese sector está... Somos los malos de la película. Los malos de la película, los últimos en todos los rankings de reputación, tanto Merco como Reputation Institute, siempre estamos, digamos, a la baja. Además de un reto profesional, en el sentido personal, creo que también es un reto ante la situación en la que estamos, comunicar lo que es de verdad una entidad como Cetelem, ¿no? Hombre, hay varios conceptos dentro de la intencionalidad del mensaje que son importantes, y hay un porcentaje muy divulgativo y muy interesante en ese sentido. Es decir, la sociedad en general, en una situación de
crisis mundial económico-financiera de modelos de negocio, de valores, mucha gente dice, la banca es la culpable, ¿no? Todos tenemos nuestra parte de culpa, evidentemente, la sociedad en general y todas las empresas y sectores y gobiernos que estamos involucrados en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo primero que cualquier empresa, ya sea un banco o una fábrica de salchichas, tiene que reconocer que él es parte del culpable de la situación de cada día, del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero a partir de eso, lo que tenemos que intentar hacer desde CTLM es hacer entender a la gente que el ofrecerles la posibilidad de tener dinero para cumplir sus sueños, para hacer una reforma, para comprarse un ordenador, para amueblar su casa, es parte de nuestra labor, ¿no? Y fomentar el consumo o facilitar que la gente que quiere y puede consumir lo haga es parte importante de la economía de un país, ¿no? Cuando hablamos de España, hablamos de que uno de los motores de la economía española es el consumo interno que se ha visto reducido por la crisis, el paro, tal. Pero todavía hay gente que puede hacer cosas y necesita que alguien, en este caso una entidad financiera, crea en su proyecto, vea que efectivamente es una persona que puede afrontar ese reto y ofrecer el dinero para que lo haga. Es decir, eso es así. Si no, tendríamos que hacer como en el siglo XIX, ¿no? Arañar y meter debajo de un colchón hasta que nos podemos comprar el sofá, ¿no? Entonces, un matrimonio joven, por ejemplo, que se case y que quiera amueblar su casa, si tiene que tener dinero en metálico acumulado para casarse, el viaje de novios, los muebles, bueno, pues ahí estamos las entidades financieras como CTLM, pues para ayudar a la gente, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que hacemos. Si tuvieras que... Y ganamos dinero con ello, que es lícito también. Muy lícito, la verdad. Si tuvieras que definir en 3 palabras, cuando te preguntan, supongo que ahora CTLM es una entidad conocida, creo que es conocida quizás más a través de personas que han realizado una compra y la han hecho a través de CTLM, pues por diversas entidades, ya sea de grandes superficies o entidades crédito a la distribución, de tecnología o lo que fuere, ¿no? Pero a la parte habrán preguntado muchas veces, bueno, ¿y en realidad qué es CTLM? ¿Son prestamistas? Es un banco. De hecho, CTLM tiene su licencia bancaria, es Banco CTLM. La única diferencia es que no tenemos sucursales, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos obligados al mismo régimen, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es crédito a la distribución y crédito al consumo. Es decir, cuando alguien va a una gran superficie a comprar algo a plazos, hay instituciones que tienen su propia entidad financiera, otras contratan un banco, por decirlo de alguna manera para entendernos, que es el que le da la financiación. Entonces, cuando alguien compra un sofá o se hace la ortodoncia, todo este tipo de cosas, lo financia con una institución financiera, con un banco, que puede ser el CTLM. Nosotros somos la tercera institución financiera más grande de este país en crédito a la distribución. Que no es óbice para que puedas venir a nosotros y pedirnos un crédito para, pues, por lo que decíamos antes, para amueblar tu casa. Eso es a lo que nos dedicamos. Dentro de BNP Paribas hay una sección que es BNP Paribas Personal Finance, que tiene varias áreas. Una de ellas es CTLM, que es una entidad fundada en Francia en 1953 y se fundó en la posguerra francesa, cuando llegó lo del Plan Marshall, después de la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, y se dieron cuenta que los franceses pues, no podían comprarse una nevera o una lavadora. Entonces se creó una forma, imitando un modelo de crédito al consumo que ya existía en Estados Unidos, y se trajo a Europa. Y CTLM fue la primera entidad financiera que en Francia en los años 60 inventó, por decirlo de alguna manera, puso en el mercado la primera tarjeta de crédito. Entonces CTLM tiene una historia muy curiosa a nuestra audiencia. Le digo, busquen en Wikipedia porque la historia es muy interesante. Un poco ya para cerrar también esta pequeña digamos, entrevista, también pequeña visión sobre CTLM. Has hablado, bueno, de lo que es CTLM, de su naturaleza bancaria. Hemos hablado del tema de la crisis, digamos, la crisis social, la crisis también comunicativa. Efectivamente, llevaban en España desde el año 88. 88. Con una fuerte estructura de comunicación interna, sin comunicación externa, pero ya entrando casi en un terreno de la opinión, ¿está haciendo la crisis o este momento difícil que los bancos sean realmente más transparentes en su comunicación? En los que llevamos trabajando en comunicación mucho tiempo, siempre se decía que hay entidades que comunican de una forma más sencilla y empresas como el sector de la construcción, el sector de la banca, que eran mucho más prudentes y tal. Yo creo que eso va cambiando, la sociedad va cambiando, Internet ha dado una vuelta completa a los conceptos de comunicación, y exactamente igual que una empresa de cualquier sector tiene que basarse en la transparencia, en la accesibilidad, en la credibilidad, las entidades financieras, los bancos, las aseguradoras se van dando cuenta que es lo mismo. Es decir, si tú estás orgulloso de tu trabajo lo haces bien,
lo cuentas, porque si el cliente percibe cuáles son los procesos, de dónde vienes, a dónde vas, qué es lo que haces, qué es lo que ofreces, no hay ningún problema por decir lo que haces. ¿Qué pasa? Bueno, pues el mundo va cambiando y paulatinamente es así. Quizá estos sectores han sido los últimos en incorporarse pues, a social media y tal, aunque hay grandísimos casos de éxito de entidades bancarias en redes sociales. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Y entonces parte de mi función es empujar un poco esa apertura y basarme en pilares como es la satisfacción del cliente, luchar cada día para pensar que una empresa se debe a sus clientes, que son los que le dan la vida, y que además tiene que devolver parte de ese beneficio a la sociedad que le rodea. CTLM lleva años haciendo labores de RSC con la Fundación Síndrome de Down, con un proyecto muy bonito con la Fundación Estudiantes de Escuela de Baloncesto para Niños de Síndrome de Down, y los propios colaboradores, los empleados de CTLM, participan y van a ver los partidos y juegan. Y la verdad es que yo me he llevado una sorpresa, porque yo venía de otro mundo, ¿no? Entonces, yo personalmente también he tenido un descubrimiento de una gran sorpresa. Y lo primero que he dicho es, esto hay que contarlo. O sea, la gente tiene que saber que un banco no es una entidad misteriosa que hace cosas raras con el dinero, ¿no? Lo que hace está clarísimo y es una empresa. Lo único que tiene una particularidad, que su negocio es mover dinero. Pero no hay nada oscuro ni secreto en un banco, ¿no? Un banco gana dinero, pero lo que hace es estar ahí para dar a las personas y con eso hacer que la sociedad se mueva y crezca. Simplemente es eso. Entonces, para mí es curioso y yo creo que es bonito de contar. Joaquín, te deseamos muchísima suerte en esta etapa profesional que se te abre, que nos podamos enterar muy bien de qué es CTLM, porque lo veamos muy bien reflejado en todas sus comunicaciones. Si quieres un crédito personal, lo hablamos. Lo hablaremos, esto ya fuera de cámara. Y bueno, y que es un placer siempre tenerte aquí con nosotros en PR Noticias.